Pues muy buenos días. Yo creo que hoy Dios quiere hablarnos en esta mañana y nos ha dejado su palabra y de ella nace nuestra fe. Por eso vamos a meditarla juntos y a escuchar con atención lo que el Señor quiera decirnos como iglesia y también a cada uno de nosotros. Veíamos estos domingos de atrás, precisamente viendo este texto que hemos leído, los versículos que preceden a Josué capítulo 7, que Dios en ocasiones hace cosas extrañas que no entendemos. Dios tiene su propia forma de hacer las cosas, por eso es Dios. Hace un ejército insólito, distinto a lo habitual, fuera de lo común. Anima y confirma a su siervo por medios que nos resultan inesperados, por medio de incrédulos, de enemigos. Y los manda a la batalla, en tercer lugar, a una guerra con una estrategia militar que es inverosímil. Versículo 16, que acabamos de leer. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos armas de destrucción masiva. No, dice el texto que dio a esos 300 hombres guerreros trompetas en sus manos, cántaros vacíos y conteas ardiendo dentro de esos cántaros. Las armas, fijaros bien, para la madre de todas las batallas no son precisamente las más sofisticadas y temidas. Son teas, tinajas y trompetas. Trompetas, antorchas y cántaros. Estos instrumentos, desde luego, tienen más que ver con una fiesta que con una guerra. Estas aparentes armas tienen más que ver con fuegos artificiales que con una batalla de verdad. Eso sí, es como una película de efectos especiales con luces, con sonido y también con mucha confusión. Vimos ya que el Señor, en primer lugar, lo que hizo con ese ejército, con esos 32.000 hombres que logró reclutar Gedeón, lo que hizo es pulverizar la vanidad de Gedeón y de su pueblo. En segundo lugar, presenta su verdad, su promesa de victoria por medio de incrédulos. Y como veremos en esta mañana, Dios premia el valor, la fe también de sus siervos. Después de haber adorado a Dios, versículo 15, se volvió al campamento de Israel y ordenó a esos 300 hombres: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento madianita. Fijaros que este siervo de Dios, que este hombre llamado Gedeón, este capitán, este juez, se expone delante de todos, se expone a los ojos de todos. Dios le había hablado a él y él estaba siguiendo las direcciones, las directrices que Dios le había marcado. Ha ido reduciendo paulatinamente su ejército y de 32.000 se queda con 300, con menos del 1% del ejército inicial. Con armas que dan risa,
que cualquier ejército. Imaginaros si los europeos le damos a Ucrania este tipo de armas para de alguna manera impedir que los rusos sigan conquistando su país. Ahora, os voy a decir una cosa. Dios nunca va a avergonzar a aquel que hace su voluntad. Nunca. Aunque las cosas que nos pidan puedan parecer ridículas, puedan parecer a los ojos de la sociedad, del mundo que nos rodea, cosas incluso absurdas. Ahora, Dios nunca va a avergonzarnos. Cada vez que yo he tomado una decisión por Dios, nunca el Señor me ha dejado atrás. Nunca. Si tomas una posición por Dios, nunca te abandona a tu suerte cuando realmente quieres hacer su santa voluntad. Si tomas una posición por Dios, Él va a estar a tu lado. ¿Es un ejército extraño? Sí. ¿Son pocos soldados? Sí. Y encima van sin armas? Sí. Y se proponen vencer a un vasto enemigo, a más de 120.000 personas, bien preparadas y formadas para la guerra. Esto es de locos, ¿o no? Bueno, sí. Pero es la locura de la fe en Dios. La locura de la fe en Dios, de creer en Dios y también creer a Dios. Puede parecer que están locos, pero quiero dejar una cosa bien clara: no son estúpidos. ¿Por qué? Porque creer es pensar y es también actuar. De lo que estamos hablando no es de cosas irracionales, aunque en un primer momento pueda parecer esto. Dice Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 11, versículo 32, un texto que deberíamos tener muy presente. Dice ahí Daniel: el pueblo que conoce a su Dios no se quedará con los brazos cruzados, no se quedará sentado, sino que se esforzará y actuará. Es lo mismo que dice el rey David en el Salmo 27. Una cosa he demandado a mi Dios, esa tengo que buscar. El plan de guerra que ideó Gedeón, permitidme que os diga, es brillante. La estrategia de Gedeón era, en primer lugar, aprovechar el elemento sorpresa en la noche. Versículo 17 y 18. Y les dijo a su ejército: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por el Señor y por Gedeón. Excelente estrategia. Los 300 parecían un ejército mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso de lo que en realidad eran. Además, con el elemento sorpresa, invalidan los miles de camellos de guerra que tiene el ejército madianita, ¿recordáis? Que cuando miran, ven no solamente a los hombres, sino una multitud de camellos. Los camellos en ese momento eran como los tanques de guerra hoy. En segundo lugar, aparte del elemento sorpresa, aprovechan el cambio de guardia. Versículo 19. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche,
cuando acababan de retornar los centinelas, y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Fijaros que el desconocimiento, la confusión se apoderó del campamento enemigo. Por medio de luces, sonido, al punto que dice el texto que se mataron los unos a los otros. Se mataron entre los mismos madianitas. Versículo 20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaron y gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaron las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Un comentarista señala lo siguiente, y voy a leerlo literalmente porque me parece muy acertado. Dice, probablemente la noche estaba dividida en 3 vigilias de 4 horas cada una, con 1/3 del ejército haciéndose cargo de cada vigilia. En el cambio de guardia, 1/3 del ejército estaría caminando de regreso a sus tiendas, mientras que otro 1/3 había estado durmiendo. De esa manera, cuando los que estaban dormidos escucharon el ruido, salen de sus tiendas y al ver el campamento lleno de hombres armados caminando hacia ellos, dada la oscuridad de la noche, era difícil saber que estos hombres eran compañeros madianitas, hasta que fue demasiado tarde. Bendita estrategia, ¿no? Brillante, como decíamos anteriormente. Ahora, surge una pregunta. ¿La estrategia fue un éxito por Gedeón o por Dios? De Dios, claro está, pero también de Gedeón. Y los 300 tocaron las trompetas y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Ahora fíjate, porque el grito de guerra que aparece en el versículo 18 y en el versículo 20 creo que nos aclara bastante. Y gritaron, por la espada de Dios y de Gedeón. Si Dios no prepara, no respalda y no actúa, ese ejército está fregado, como dicen algunos latinos. Está frito. Pero también Dios da dones para que los pongamos a su servicio. Nos da inteligencia, nos da capacidades, nos da talentos y nos da las circunstancias que nos permiten usar esos dones. Por eso también nuestros éxitos podemos y debemos acabar dejándolos en Dios, porque debemos alabar a Dios por darnos tanto los medios como la oportunidad para tener la victoria. Esa es la gracia de Dios, que usa su gracia, pero también usa nuestra gracia. Mira un texto de la palabra de Dios, porque esto quiero dejarlo claro. Un texto que no encontramos en el Nuevo Testamento, concretamente la última carta que escribe el apóstol Pablo, cuando ya está a punto de morir, y la escribe a su hijo predilecto Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Si tienes la Biblia, mira ese texto porque es fantástico. Después incluso va a hablar también, poniendo un ejemplo del soldado, al igual que del agricultor. Pero mira lo que dice el versículo 1. Segunda de Timoteo 2, 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia que es en Cristo Jesús. A ver, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. ¿Cómo que me tengo que esforzar en algo que es un regalo de Dios? Estas paradojas que aparecen en la Escritura están ahí y debemos aceptarlas. Una paradoja no es una contradicción. La paradoja puede llegar a tener sentido y lo tiene. Aquí le está diciendo Pablo a Timoteo: el que sigue el camino de Jesucristo debe esforzarse en ello. Le está diciendo: Timoteo, sé fuerte, sé fuerte. Y a la misma vez le dice que es en la gracia, en el favor inmerecido de Dios, que Timoteo va a seguir ese camino. ¿Cómo relacionar ambas realidades? ¿Cómo relacionar nuestra responsabilidad humana y, por otro lado, la soberanía de Dios? La única forma de hacerlo es siendo fieles a la Biblia y no restando ninguna de ellas, sino aceptando las dos. ¿Cómo puede ser que una pueda estarse al mismo tiempo que la otra? Pues es difícil de entender racionalmente. Desde luego, es difícil. Pero, hermanos, dejemos el problema a Dios, que Él lo resuelva. La mente del Señor es superior a la nuestra y no podemos comprender cosas que nos sobrepasan. Nuestra mente es finita ante su mente, que es infinita. Es difícil no restar ninguna cosa a ambas realidades. Podemos decir que tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Estás conmigo? Si tú sigues siendo fiel al Señor después de muchos años, si tú sigues perseverando en la fe, si tú estás aquí sentado en esta mañana, es por la gracia de Dios. Es por su favor inmerecido que hemos permanecido mientras que otros han abandonado. No hay nada especial en nosotros. No es que seamos mejores, no hemos marcado la diferencia con nuestra forma de vivir. Ha sido por su divino favor que seguimos perseverando. Pero al mismo tiempo, el apóstol nos dice que si no nos esforzamos, si no asumimos nuestra responsabilidad en seguir en el camino de la gracia de Dios, realmente estamos en peligro. Y esto es básicamente lo que Pablo le quiere dejar claro a Timoteo. El apóstol le dice: por supuesto que esa fuerza está en su gracia. Y que tiene que dejarse y descansar en la gracia de Dios. Y a la vez le dice: sé fuerte, esfuérzate en tu ministerio, cumple lo que el Señor te ha pedido. Ambas cosas debemos mantenerlas en la misma fuerza y claridad. No resta la una de la otra. ¿Te acuerdas ese dicho tan famoso que dice: a Dios rogando? Es por la gracia de Dios que seguimos en este camino, pero al mismo tiempo debemos esforzarnos en seguir ese camino que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos ha trazado. Las 300 trompetas tocando. ¿Os imagináis la escena? 300 hombres allí haciendo sonar aquellas bocinas, sonando al unísono, luces alrededor del campamento, el grito de guerra, la confusión y el caos se apoderó del campamento enemigo. Hizo que el ejército madianita huyera despavorido, como bien
describe versículo 22 y versículo 23. La victoria se completa cuando los madianitas corren perseguidos por los israelitas. ¿Has visto la última canción que hemos cantado? Y que no estaba preparada, por lo menos por mí. Su nombre, oh Dios, ¿qué hemos cantado? Victoria es. Al final, ni siquiera los 300 hombres tuvieron que matar a ningún soldado. Esto es sorprendente, ¿no? Es sobrenatural. Ninguno podía regresar contando a su familia, contando a sus amigos, contando a los que se habían ido todas sus grandes hazañas, sino solo que el Señor había hecho la obra mientras ellos observaban. No fueron derrotados por las luces, las trompetas y los gritos, sino por Dios, pero usando a su ejército con trompetas, con luces y acción. ¿Me sigues? Gedeón tomó el liderazgo, elaboró una estrategia inteligente, y aunque la clave no es la estrategia, la clave es la promesa de Dios, como decíamos la semana pasada, esa provisión divina, Gedeón la usó y ejecutó un liderazgo eficaz y colosal. Mirad, comunicó la visión. En segundo lugar, elaboró una estrategia. En tercer lugar, alineó el corazón de sus hombres para la batalla. Y en cuarto lugar, animó en medio de las dificultades. Ahora, tenemos que preguntarnos antes de terminar, ¿qué puede significar todo esto para nosotros? Para mí, que estoy a siglos y siglos de esa batalla que se dio allí en Israel. ¿Cómo interpretamos y aplicamos estos pasajes bíblicos, este pasaje bíblico de Jueces 7, concretamente a nuestras vidas hoy? Bueno, aparte de que la gracia de Dios y la responsabilidad humana deben de ir de la mano, me quedo con una interpretación alegórica, simbólica, sin que sirva de precedente, pero que esta me parece muy sugerente y pertinente. Las trompetas simbolizan la victoria. Cuando tocamos trompetas anunciamos el juicio de Dios, dice Ezequiel 33:4. Permitimos que otras personas recuerden que viene un juicio y que tienen que arrepentirse y creer y tienen que conocer al Señor personalmente. Pero también tenemos que brillar como discípulos, como pueblo suyo, como iglesia. ¿Y cómo brillamos? ¿Nos ponemos luces? ¿Nos ponemos un vestido estilo Chanel número 3? Ya sé que Chanel no es número 3, pero quedó la número 3, ¿no? ¿Cómo brillamos? ¿Cómo brillamos hoy? Tú que vives en medio de un mundo tan confuso, en medio de tantos peligros, en medio de tantas cosas en las que cada día el mundo parece más oscuro. Fíjate que el cántaro es tu cuerpo y que las teas, las antorchas, son el fuego que simboliza al Espíritu Santo. Se tiene que quebrar,
Se tiene que quebrantar, que romper el cántaro para que el Espíritu se vea, alumbre y brille. Parece fácil, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios 4, 6 al 12. Dice ahí el apóstol Pablo. ¿Tendría en mente el apóstol Pablo este pasaje? Porque Dios, que mandó de las tinieblas que resplandeciese la luz, es el que resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro, el tesoro de la fe, el tesoro del Espíritu Santo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Y cómo se rompe ese cántaro? Que estamos, dice el apóstol Pablo, fijaros, que estamos, y lo dice con un festival de realismo que me deja alucinado, un hombre de fe, pero que a la vez ve el realismo de la vida en la que estamos metidos. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Déjalo ahí, Pablo. Pero no. Pablo sigue y dice, para que la excelencia de ese poder se haga manifiesto, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevados en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad! Ante esto, hermano y hermana, agarra la trompeta para la batalla. El cántaro y la antorcha. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, haz sonar la trompeta, quiebra el cántaro y brilla. Y espera la salvación del Señor. Esta es la cosa más difícil de todas, la que más nos cuesta. Esperar la salvación de Dios. Después de tocar la trompeta, de quebrar el cántaro y de brillar, tienes que esperar. ¿Esperar a qué? Salmo 46, 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Salmo 27, versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor. Esta es la invitación. Aguarda, espera, sé paciente en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Dios y a Dios. Cuando haces lo que tienes que hacer, ahora toca esperar. Esperar a que Dios intervenga, a que Dios cumpla con sus promesas, a que Dios cumpla con su palabra. Y la palabra estaba clara. Yo te daré la victoria.
Yo tengo la victoria por medio de Jesucristo. Y puedo pasar por este mundo por tribulación, por angustia, por desnudez, puedo pasar por muchas calamidades y podemos poner ahí a todo lo que el apóstol Pablo en Romanos 8 nos dice y podemos añadirle más cosas, más tribulaciones, más enfermedades, más dificultades. Pero soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. De aquel que me amó y se entregó por mí. Estoy seguro, estoy firmemente persuadido que puedo más que todas las cosas. No olvidemos el arma secreta, la espada del Señor. Versículo 18, versículo 20. Gritaron por la espada del Señor y de Gedeón. ¿Cuál es tu espada? ¿Cuál es nuestra espada? Efesios capítulo 6. ¿Cómo realmente puedes crecer en fe? ¿Cómo puedes hacer que en medio de tus dudas, en medio de tus devaneos, en medio de tu debilidad, cuando ya quieres tirar la toalla, recuperes de nuevo la acción? Tomando la palabra, tomando la espada del Espíritu. Esa que puede quebrar hasta lo más profundo, esa que realmente cuando nuestro corazón está roto, cuando nuestro cuerpo realmente ha sido roto y quebrantado, por medio de las circunstancias, Dios penetra por medio de su Espíritu y nos hace ver cosas que antes no veíamos. No fue la inteligencia militar, ni la astucia de Gedeón, por lo que se ganó aquella batalla, por la que Israel la ganó. Fue el Señor el que les dio la victoria por medio de la fe. El autor de Hebreos, sin embargo, nos dice algo hablando de Gedeón. En Hebreos 11, versículo 32 al 34, dice lo siguiente: me faltaría tiempo para hablar por completo de Gedeón, quien por la fe conquistó reinos, sacó fuerza de flaqueza, se mostró valiente en la guerra y puso en fuga a ejércitos extranjeros. Por la fe. Por la fe, unos fueron aserrados, unos tuvieron que pasar por el martirio, pero por la misma fe otros conquistaron reinos y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Ahí está la fe. La fe en medio de la victoria en ambas realidades. En la victoria de conseguir aquello que pedíamos y también en conseguir ser fortalecidos en aquello que no esperábamos, pero que el Señor quiere que mantengamos todavía nuestra fe y que en medio de la tribulación, en medio de la prueba, nuestra fe no falte. Dios en Gedeón, con Gedeón y por Gedeón. Dios, como decíamos, premia el valor de la fe de su siervo. El esfuerzo, ¿recordáis? 2 de Timoteo 2:1, el esfuerzo en su gracia. Si Dios es con nosotros, Dios debe quebrar mi orgullo, eso sí. Y lo debe de hacer. Y a veces tienes fórmulas que son drásticas, pero doy gracias a Dios por ella. Porque lo más importante es que cuando llega la presencia de Dios, no es lo que he sufrido aquí, no es lo que he tenido que padecer, sino que si un día puedo llegar allí, pueda llegar con la fe suficiente para que un día el Señor me diga: pasa, buen siervo y fiel.
Dios debe quebrar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro ego, nuestra autosuficiencia, para que el Espíritu Santo pueda verse y al final la gloria se la lleve solamente el único que la merece, Dios. El arma más eficaz que tenemos como pueblo de Dios, hermanos, es la palabra de Dios, pero una cosa más, la oración. La oración. Y no dejaré de insistir 1 y 1000 veces en el culto de oración. No dejaré de insistir mientras sea pastor y mientras Dios me dé fuerza allí donde vaya a predicar. Insistir en que tenemos un arma que la estamos dejando a un lado. Que las familias no oran. Que aquellas familias cristianas no mantienen un tiempo especial con Dios y dependiendo de Dios. Que hay matrimonios que se rompen porque no son conscientes del poder que tiene la oración y la palabra de Dios. ¿Cuántas batallas ganadas y cuántas batallas perdidas por falta de fe y por falta de oración? Otra paradoja. Dios es soberano. Dios sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay cosas que no recibimos. ¿Sabes por qué? Porque no pedimos. O si las pedimos mal. La oración, hermanos, cambia las cosas. La oración de fe en Dios y en el poder de Dios. La oración es fuente de poder en Dios. Dios es todo lo que necesitas cuando Dios es todo lo que tienes. Eso me sorprendió mucho cuando estuve hace ya muchos años, casi 20 años en Centroamérica. Recuerdo que se levantaban muchos hermanos a orar a las 5 de la mañana. Se levantaban las familias, se levantaban los hermanos en la iglesia para orar, para ponerse delante de Dios, para decirle, Señor, nosotros no podemos, tú puedes. Cuando me llevaron al primer hospital que vi, allí en un lugar en San Pedro Sula, madre mía, menos mal que tenía un seguro médico americano. Y yo le estaba diciendo a un compañero mío, mira, si me pasa algo, que me manden a Houston. Y hablando con alguien, él me dijo esta frase, mira, Dios es todo lo que necesitas cuando Dios es todo lo que tienes. ¿Sabes por qué no vemos más sanidad? Y no solamente estoy pensando en sanidad física. ¿Sabes por qué no vemos más sanidad mental? Emocional. ¿Por qué no hay sanidad espiritual ni siquiera en el pueblo de Dios? Estamos llamados a orar, a usar la espada del Señor, a depender del Señor y a creer profundamente en su palabra. Y Dios obra de manera sobrenatural cuando oramos y cuando lo buscamos. Y obra de una manera importante en nosotros, tanto para alegrarnos con lo que nos da, como cuando no nos da lo que estamos pidiendo, para fortalecernos en la fe en medio de esa dificultad y aún, como decía Cristina, ser felices y ser más que bienaventurados. Porque no depende mi felicidad, no depende mi bienestar de tener, sino de ser. Si la esclavitud vino por la desobediencia, la victoria vino por la obediencia de fe, por esa fe en Dios y en el poder de Dios. Cuentan que unos chavales que estaban estudiando, como algunos de nosotros en un seminario,
Cuando uno empieza a estudiar en un seminario y empieza a ver las escrituras y empieza a leer en griego, cuando empieza a hacer hermenéutica, bueno, ya uno piensa que es un teólogo. Y uno de estos grupos de seminaristas pues salieron a dar una vuelta por el lugar donde estaban estudiando y vieron a alguien leyendo la Biblia. Y uno de ellos le preguntó, ¿qué estás leyendo? Y el otro le dijo, pues mira, estoy leyendo el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y el otro, mirando a sus compañeros, le dijo, ¿y tú entiendes lo que lees? Y el otro le dijo, sí, claro que lo entiendo. ¿Y qué entiendes? Pues entiendo que al final ganamos nosotros. No es cuestión de saber, es cuestión de creer. Tú puedes saber mucho de las Escrituras, puedes saber todo lo que acabamos de decir, y a lo mejor nada te viene de nuevo, ¿y de qué te sirve? No basta con saber, sino creer. Y al que cree, todo le es posible. La victoria está asegurada, porque la victoria está en Jesús. Y no me resisto, para terminar, a que leamos el Salmo 33. Por favor, acompáñame. Si tienes Biblia, acompáñame, porque viene como anillo al dedo. Salmo 33, versículos 16 al 22. Salmo 33. A ver si podemos hacer nuestra esta oración, este salmo. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo del Señor sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegra nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según esperamos en ti. Que el Señor os bendiga.